Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Buen día a todos. ¿Cómo están ustedes? Gracias al Señor porque nos da la vida y nos da la oportunidad de poder estar aquí en su casa, que es una bendición que tenemos de Dios el poder estar en su santo templo por la obra gloriosa que Cristo hizo por nosotros y que nos abrió el camino a la presencia gloriosa del Padre Celestial. Vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos, y tomando sus Biblias, vamos a abrir la Escritura en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 16 y 17 con la ayuda del Señor. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17. Con la ayuda del Señor vamos a leer la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Bendito es el Señor para siempre. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer la Escritura, unidos versículos 16 y 17, y dice así: que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Padre bendito, en esta preciosa mañana nos acercamos a ti, dándote gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de poder adorar tu nombre y presentar, Señor amado, cada una de las peticiones delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu obra en tu iglesia. Gracias, Señor amado, por la vida de tu siervo, nuestro hermano Bet, a quien tú has traído, Señor amado, ya aquí a tu casa. Nos alegramos en ti por tu obra, tu fortaleza, Señor amado. Y así como lo has fortalecido a él, te pedimos, Señor, que obres en la vida de cada uno de los enfermos. Señor, visítalos por tu grande misericordia, Señor, y dales la salud, Señor amado, que cada uno necesita, Dios eterno. Muchas gracias por tu amor para con nosotros, tu misericordia. Pero ahora tenemos este momento tan especial donde hemos de meditar en tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, a todos los que estamos aquí. Edifícanos, Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Abre los oídos espirituales para poder oír tu voz, Señor, y usa mi vida en tus manos para que pueda comunicar con claridad, con fidelidad, tu palabra, Señor amado, y tu palabra que es bendita, obre en los corazones, obre en cada vida, Señor. Mi vida está en tus manos, yo dependo de ti. Dame, Señor amado, el entendimiento, la luz, la gracia, para poder, Señor amado, hablar tu palabra. En tus manos mi vida y la vida de toda tu iglesia, sabiendo, Señor amado, que tú haces más, que tú estás con nosotros y que hablas a nuestras vidas. Te doy gracias por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros, pues que ya casi vamos terminando la epístola a los Hebreos, y que pues ha sido una bendición muy grande, tanto la epístola a los romanos como la epístola a los hebreos son muy importantes,
Amados hermanos, tenemos nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 870, gracias al Señor. Y tenemos ahora nosotros nuevamente el tema general, que lo decimos unidos, y el tema general dice, la doctrina de los apóstoles. Una vez más, como dice, la doctrina de los apóstoles. Y tenemos el tema del mes, que pues hoy concluimos ya la última lección de este mes de marzo, y el tema del mes dice así, algunas exhortaciones para los cristianos. Y entonces, amados hermanos, nosotros tomamos las exhortaciones del Señor para nuestra vida, las tomamos en cuenta, porque es la manera, amados hermanos, en que Dios nos preserva hasta llegar a la meta, hasta estar con Cristo el Señor. Y vimos nosotros, amados hermanos, algunas de esas exhortaciones, y la primera que vimos nosotros es, sean fuertes, así, sean fuertes. Y ya nosotros vimos lo que dice la Escritura, alzad las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Hay que seguir adelante. Es la exhortación que el Señor nos da. Sean fuertes. Es verdad, amados hermanos, que hay muchas aflicciones que el cristiano enfrenta, pero la exhortación del Señor es, sean fuertes. También nos habló y nos dijo, vimos la siguiente exhortación, manténganse en el camino, que nos dice, haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Y seguimos adelante. También vimos la siguiente exhortación, vivan en paz. Y leímos nuestro texto, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa es la exhortación del Señor. Y esa santidad, esa es una obra de Dios en cada creyente, en cada hijo de Dios, que la hemos recibido por la gracia del Señor. Pero también tenemos la siguiente exhortación y dice, cuiden a sus hermanos en Cristo. Y ya vimos, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Y entonces, amados hermanos, ya la exhortación del Señor habla a nuestras vidas y bueno, ya llegamos nosotros al punto de ver el ejemplo de Esaú, y es nuestra última lección del mes y tenemos nosotros el tema del mes, algunas exhortaciones para los cristianos. Y el título de nuestra lección lo leemos y dice, no sigan el ejemplo de Esaú. Así, no sigan el ejemplo de Esaú. Por eso es que cuando en el versículo 15 dice, mirando bien, y ya dice, todos atentos, tanto los redimidos como los irredentos. Y esta lección de una manera especial es para los irredentos, para los que no han nacido de nuevo y que se congregan y que ya tienen tiempo, pero que como Esaú quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren compromiso ¿con quién? Con Dios. Y aunque alguien diga, yo no pido las bendiciones de Dios, ¿cómo no? Todo el mundo quiere las bendiciones de Dios. ¿Quién es el que da la vida? Es Dios. Y quien dice, no, yo no quiero que Dios me quite la vida, yo me quiero morir. Más ahorita que salga que me atropelle un carro. ¿Verdad que no? Usted quiere las bendiciones de Dios, Dios da la vida. El problema es que no quiere al Dios de las bendiciones. Es decir, no quiere un compromiso con Dios. Dios nos habla a todos, tanto a los redimidos como a los irredentos, pero de una manera especial hoy la lección es para usted, que no ha hecho compromiso con Dios. Es para usted. Y pareciera, amados hermanos, que alguno dijera, yo ya me comprometí con el Señor,
Bueno, vamos a ver qué nos enseña el ejemplo de Esaú. Y ya nos está diciendo, no sigan el ejemplo de Esaú, porque ya nosotros vimos mirando bien en la escuela dominical pasada que ninguno se aparte de la gracia de Dios, y esa palabra apartar es la palabra griega justereo, que significa alcanzar, ser inferior o quedarse corto. No alcanzó la gracia. Estamos hablando de Esaú, alguien que nunca tuvo compromiso con Dios, fue un hombre impío, que tuvo conocimiento de Dios, sí, pero nunca hubo un compromiso con Dios. El hombre que no alcanza la gracia de Dios, que carece de la gracia que está en Cristo Jesús y su corazón no descansa en Él, es un mero creyente profesante y no posee la santidad que solo la gracia de Dios puede dar. Por eso es que está diciendo aquí también, ahora nos manda al versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. Pero si no ha nacido de nuevo, no puede seguir la paz y tampoco puede seguir ¿qué? La santidad, porque esto se alcanza solamente por la gracia del Señor, nada más. Por la gracia de Dios. Entonces, tenemos nosotros nuestro texto áureo, lo leemos y dice así: que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Hebreos 12:16, que es lo que ya leímos. Vamos a leerlo otra vez. Dice: que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Hebreos 12:16. Ya nos lleva a nosotros a la reflexión, amados hermanos, ¿qué tan importantes son las cosas de Dios para nosotros? Aquí tenemos a alguien que no tenía la visión de lo relevante que son las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un impío, estamos hablando de un irredento, estamos hablando de alguien que no puede ver. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesús cuando hablaba con Nicodemo? El que no naciere otra vez no puede entrar o no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios para un irredento es irrelevante. El reino de Dios, la vida cristiana para un irredento, aunque se congregue, aunque busque a Dios, aunque tenga un grado como lo tenía Nicodemo, pero el reino de Dios para él es irrelevante. Por eso es que le decía, tú no puedes ver el reino de Dios. Tú no puedes entrar en el reino de Dios. Tú no puedes entender la vida cristiana. No conoces el valor de la vida cristiana. No sabes el valor que tiene. Para ti es irrelevante. Entonces, amados hermanos, ya estamos viendo el ejemplo de Esaú. La verdad práctica nos dice, leamos, en la Biblia, en la sociedad y en la iglesia del Señor, hay muchos ejemplos buenos para seguir, pero también hay ejemplos malos. El consejo es no seguir los ejemplos malos. Ese es el consejo del Señor, no seguir los ejemplos malos. Terminamos este tema con otra exhortación más. Esta consiste en no seguir el ejemplo malo, pues, de Esaú, de este personaje que tuvo la oportunidad de ser muy bendecido, pero por su descuido espiritual y por despreciar su primogenitura, perdió la bendición de Dios. Y uno dice por su descuido espiritual, pero la verdad es que ¿cuándo tuvo él una vida espiritual? Nunca.
Y a veces nosotros decimos de alguien, es que se descuidó espiritualmente. No, nunca tuvo una relación con Dios. Nunca hubo vida espiritual. No la hubo. A veces lo decimos por cultura, lo decimos porque estamos acostumbrados. Y dice, es que era cristiano, pero realmente ¿qué? Nunca lo fue, nunca nació de nuevo. No hubo relación con el Señor, no hubo vida espiritual, nunca existió eso. Aunque asistía, aunque como Esaú, la verdad es que Esaú conocía, ¿será que Isaac nunca le habló de Dios? O sea, sí le habló. Él intelectualmente conocía. Como muchos intelectualmente pueden conocer bastante de la Biblia, de Dios, pero no han nacido de nuevo. Intelectualmente pueden tener un conocimiento como Esaú, y Esaú despreció su primogenitura, perdió la bendición de Dios y se contaminó con la amargura. Hoy aprenderemos, no sigan el ejemplo de Esaú. Y estamos hablando ahora aquí de Esaú. Estamos hablando de Esaú y no nos podemos olvidar tampoco de Jacob. Y vemos nosotros aquí, fue un hombre profano. Y el texto dice aquí en el punto número 1, ¿cómo dice? Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Así, ya nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros y dice que ninguno. Peligrosísimo, después de muchos años de escuchar la palabra y usted no se compromete, lo único que va a conseguir es que su corazón se endurezca cada día más. Se va a endurecer cada día más, cada día más, cada día más. Uno tiene que venir a Cristo el Señor, estar en una relación correcta con el Señor. Ahora, dice nuestro comentario, el escritor describe a Esaú no como persona inmoral, sino como impía. Así, como impía, era un hombre impío que no había nacido de nuevo. Pero cuando uno dice, no como persona inmoral, bueno, la Biblia nos muestra que sí, y esto tiene que ver, amados hermanos, tiene que ver en el aspecto de la fornicación espiritual y también tiene que ver mucho con la física. Y la Biblia nos habla de ello también. Y nos habla de esos que están donde dentro de la congregación en esta condición, porque lo hay. Cuando nosotros vemos en segunda de San Pedro, porque él nos habla mucho de ello, vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, segunda de San Pedro, capítulo 2, vamos a leer la escritura. Fíjese, los versículos 9 y 10, y ya nos presenta tanto a los píos como a los impíos. Dice, segunda de San Pedro 2, 9 y 10, ¿sabe el Señor librar de tentación a quién? A los píos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Y ahora están entre nosotros, no solamente ahí, sino también aquí mismo el versículo 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicia, siendo hijos de maldición. Nos sigue hablando aquí en este mismo capítulo, en el versículo 18, dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne
en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos, ¿qué? Siervos de corrupción. Ya nos está hablando, amados hermanos, y ese es el problema ya cuando aquí nos habla de Esaú y que lo menciona como un fornicario. No solamente aquí en San Pedro, sino uno también lo puede ver en la epístola de Judas, hablando de esta condición. ¿Por qué lo nombra como fornicario? Bueno, nosotros, amados hermanos, nosotros podemos pues también observar y ver en el libro de Génesis, porque es ahí donde nos menciona la condición de Esaú. Vamos al libro de Génesis, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a dar lectura. Génesis 26, el versículo 34 y 35. Dice así: y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. ¿Cuál era la razón, amados hermanos? Que pues Esaú pues tomó por mujeres a mujeres de Canaán. Y la Biblia nos dice, él demostró su desprecio, ya aquí su falta de espiritualidad, podemos llamarle así, que no tenía. Demostró su desprecio casándose con mujeres cananeas. ¿Qué es lo que nos está mencionando aquí? Cuando nosotros vemos en Génesis 24:3, ¿qué es lo que nos dice? Es la razón por la cual se le da el nombre de fornicario. Génesis 24:3. Dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. ¿Qué cosa? Que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Esa era la ordenanza. ¿Qué dijo Esaú? Pues yo me caso con una cananea. ¿Será que él ignoraba esto? No lo ignoraba. El capítulo 28 dice así, Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. No tomes mujer. ¿Cuál era la razón? Bueno, ya lo vemos un poquito más adelante en Deuteronomio 7, 3 y 4, cuando el Señor explícitamente les menciona. Deuteronomio 7, 3 y 4, dice, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá, ¿qué? Presto. ¿Dónde está aterrizando aquí el que hacía esto? En apostasía. ¿Qué es lo que quería evitar el Señor con esos hebreos que escuchaban, que sabían, pero que no hacían ningún compromiso, que terminen en qué? En apostasía. Es
Es la preocupación del Señor. Ahora, tenemos gente como Esaú y la Escritura nos abre el sentido para tener cuidado. Charles Spurgeon escribe algo muy interesante y dice: los cristianos impíos son la plaga de la iglesia. Así, los cristianos impíos son la plaga de la iglesia. Son manchas en nuestras fiestas de caridad, como piedras escondidas. Son el terror de los navegantes. Es difícil mantenerse alejado de ellos y no se sabe qué accidentes pueden causar. Y es que el escritor, amados hermanos, ya aquí en la epístola a los Hebreos está hablando de una manera general, y gracias a Dios por aquellos que están firmes, que siguen adelante, los que están buscando al Señor. Pero el problema son los impíos que llevan el título de cristianos y que uno asume que son cristianos, pero que provocan muchos problemas y escándalos dentro de la iglesia. Ahora, el mismo Charles Spurgeon describió 4 tipos de personas que tratan de vivir sin santidad. Acuérdense que todo esto va ligado porque viene desde el versículo 14, cuando dice: seguid la paz con todos y ¿qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y tenemos, reitero, Spurgeon describe 4 tipos de personas que tratan de vivir sin santidad, y describe al primero y le llama el fariseo. Es el que vive confiado en ceremonias externas en vez de la verdadera santidad. Él está confiado porque cumple ¿con qué? Con todo el ceremonialismo externo. Y eso hace que tenga una falsa paz. Eso hace que tenga, o que lo haga a él creer que tiene una relación con Dios cuando no la tiene. Y así lo llamó el fariseo: confiado en las ceremonias externas en vez de la verdadera santidad, que nos fue otorgada. Acuérdense, la verdadera santidad nos fue otorgada por la gracia de Dios, y que ahora tenemos una posición por gracia, no por lo que uno hace. También habla, amados hermanos, de el moralista. Habla del moralista que no siente necesidad de santidad. ¿Por qué? Porque su vida es muy buena. Porque su vida es muy buena. Es como cuando alguien dice: yo fui educado con los más elevados estándares morales en mi familia y no me permito yo faltar a esos estándares. Y entonces él está confiando en lo bueno que es, pero no en la santidad de Dios, que es dada por gracia. Y eso es a lo que se refería. Los cristianos impíos son una plaga en la iglesia. Y está bien, es una persona muy moral, es una persona muy buena, pero no deja de ser ¿qué? Impío. Sigue siendo un impío. Y es el problema, amados hermanos, también de presentar un evangelio moralista. Ahí es donde vamos, porque uno puede decir: hermano, usted tiene que hacer esto, no viva así, no haga aquello, póngase esto, póngase aquello. Eso es un evangelio moralista. Eso no cambia a nadie, eso no cambia al impío. Lo que transforma en el corazón del impío es el poder del evangelio. Lo que Cristo hace en el corazón del impío. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. Y este es otro de los tipos de personas o de cristianos. El cristiano moralista no siente necesidad de santidad, porque su vida moral, su vida que es muy buena, para él siente que eso es suficiente.
Hermanos, cuando nosotros contemplamos la santidad de Dios, los que hemos nacido de nuevo, vemos nuestra condición y le decimos: Señor, límpiame más, lávame más, Señor, límpiame más, al ver la santidad de Dios. Pero el moralista no. Hay otro tipo de cristiano que Charles Spurgeon describe, es el experimentador. Toda su vida cristiana se vive hacia adentro. ¿Qué es esto? Nunca mirando hacia la conducta externa, lo que está pasando con su vida, sino solo hacia los sentimientos. Le importa mucho lo que siento. Ay, sentí bonito. ¿Cómo estuvo el culto? Pues estuvo muy bonito, pero su vida sigue siendo ¿qué? Sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo impío. Se la pasa sintiendo bonito, pero nunca cambia. Por eso decía, los cristianos impíos son la plaga de la iglesia. Y también describe otro tipo de cristiano, el opinionista. Su vida cristiana se trata de creer en las doctrinas correctas y no se preocupa por la forma en que vive. Uno da gloria a Dios, pero sí he escuchado por eso a veces digo: ay, Dios mío, hay que hablar siempre pensando, usando la razón. Cuando alguien dice: nosotros tenemos la doctrina sana, sí está bien, pero aquí la pregunta es: ¿la vives? No se trata de jactarse, se trata de vivirla. Se trata de vivirla. Esaú tenía, amados hermanos, sin lugar a duda, Esaú tenía pues conocimiento intelectual, pero nada más, nada más. Era eso, conocimiento intelectual. Por eso es que reitero, cuando nosotros decimos, el escritor describe a Esaú no como una persona inmoral, sino como impía. No, sí, la Biblia lo describe como inmoral. Él falló, él tomó muchas mujeres y cananeas. Luego quiso corregir, y toma otra de las hermanas de hijas de Ismael. Pero ese no era el camino que el Señor marcaba. Porque Él sabía, ahí en Génesis 28, regresamos 28:8 para que usted lo vea. Génesis 28, 8 y 9. Dice la Escritura así, Génesis 28, 8 y 9. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fuese Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Hermanos, en muchos sentidos Esaú es una figura trágica. Ahora aquí lo vemos queriendo complacer ¿a quién? Ajá. Y aquí, hermanos, es otra cosa. Aquí él busca complacer ¿a quién? Ya lo dijeron, a papá. Y el problema de ese tipo de cristianos es que no busca complacer a Dios, sino que ese tipo de cristianos trata de quedar bien ¿con quién? Con el hombre. Por eso es que nos lleva la Escritura y dice: mirad bien, abre tus ojos. ¿Cuál es tu condición? Después de un montón de errores que comete, se casa toma mujeres de Canaán y dice: ¿cómo puedo yo agradar? No a Dios, no a Dios. No a Dios, porque él lo que estaba buscando es agradar al hombre por el bien material que él había perdido. Es como si alguien dijera:
¿cómo agrado al pastor para que no me quite mi qué? Sí, mi lugar, porque soy músico, vamos a poner, soy músico y yo quiero seguir, ¿qué? Yo quiero seguir tocando. A él no le importa que ofendió a Dios, no le importa que pecó contra Dios, no le importa si agrada a Dios o no. Él quiere nada más quedar bien ¿con quién? Con el hombre. Otra vez tropieza Esaú. Se equivoca en la manera de hacerlo. Su esfuerzo de compensar por sus mujeres cananeas al casarse ahora con una ismaelita era equivocado y demuestra su falta de comprensión del significado espiritual de la promesa. Hermano, esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Y aquí está hablando el autor de Hebreos a un auditorio general de redimidos y de irredentos, que solo Dios conoce y sabe quiénes son. Y ya vemos muchas cosas. Él fornicó, él tomó mujeres que no debía de tomar. Hombre, uno puede quedar bien con el hombre, llámese la autoridad que se llame, pero el que conoce nuestra vida, ¿quién es? Es el Señor. ¿Qué me importa si el hombre me aprueba? Si Dios ¿qué? Si Dios me reprueba. ¿Qué me importa si tengo la aprobación del hombre y si Dios ¿qué? Me reprueba? ¿De qué me sirve la aprobación del hombre? No sirve de nada. Y eso es parte de la integridad personal de cada creyente. Mi relación con Dios. Ahora, nos sigue diciendo el segundo adjetivo, entonces se le aplica a Esaú, que no tenía aprecio ni por la bendición de Dios, ni por la promesa que él recibiría como primogénito. Profano, quiere decir que no es sagrado, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, que es sacrílego, impío, irreverente, libertino. Ese nombre es aplicado a Esaú por su actitud ante lo que Dios le había otorgado. Despreció las cosas de Dios y no le dio el valor que se merecen. Las cosas de Dios son sagradas, santas y merecen todo nuestro respeto, reverencia y atención. El despreciar la gracia de Dios, amados hermanos, es terrible. Por eso es que aquí mismo la epístola a los Hebreos habla y dice, y habla muy puntual y dice, si oyereis hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestros corazones. Hermano, es que el corazón es lo más terrible, es engañoso, es perverso, es orgulloso, es soberbio, el corazón resiste. Pero Dios amorosamente, Él sigue hablando y diciendo, si oyereis hoy su voz. Si eres como ese cristiano fariseo, Dios te está hablando que únicamente te interesan las ceremonias externas. O el cristiano moralista, porque yo sé que ustedes conocen cristianos moralistas, muy, muy correctos, pero son impíos. Son impíos.
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios extiende su gracia y usted tiene que venir a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo su maldad, su pecado. Pero si no lo hace el corazón, la verdad se va a ir endureciendo, ¿qué? Más y más, más y más, más y más, más y más. Si ustedes me preguntan, yo como pastor he visto mucha gente que nunca quiso ponerse en una relación correcta con Dios y murieron aquí en el templo. ¿Y ya por eso se fueron al cielo? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Como dicen en algunos de nuestros pueblos, dice, no lo bajaban de su ¿qué? De su mula, dicen en algunos de nuestros pueblos, dicen, no lo bajan de su mula. Él dice que así está bien y así se queda hasta la muerte. Todos ustedes están mal, pero él está bien. Bueno, la voz de Dios se siguió escuchando durante toda la vida. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos nosotros entonces a Esaú, y dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. 2, vendió su primogenitura, que por una vianda vendió, ¿qué cosa? Su primogenitura. Esaú despreció su primogenitura y demostró una total indiferencia para las promesas espirituales que Dios le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Se negó a seguir en los pasos de sus antepasados y por eso su nombre se omite de la lista de los héroes de la fe. Su hermano Jacob, sin embargo, se menciona porque bendijo a los hijos de José y les transmitió las promesas de Dios. Ahora, si pensamos nosotros en Jacob y Esaú, ¿qué dice uno? ¿A poco Jacob era mejor que Esaú? ¿A poco Jacob era mejor que Esaú? ¿Y qué dice uno? ¿Qué va a ser mejor? Era peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos gracia. Es la gracia de Dios. Y ya uno dice todo lo que era Jacob. Era ladrón, usurpador, mentiroso, abusivo. Y así es como el Señor nos vio. Y Él tuvo, amados hermanos, misericordia de nosotros. Ahora, Esaú, al vender su primogenitura, demostró que no le interesaba el privilegio que Dios le había dado. Esto nos debe servir como ejemplo a todos los que, por la gracia de Dios, hemos recibido privilegios en su iglesia como miembros de iglesia, siervos de Dios, músicos, instructores de grupos doctrinales, tesoreros, presidentes de algún grupo musical, incluso participar de la Santa Cena, entre otros. Aunque aquí no está hablando de eso en la Escritura, sino está hablando directamente de la gracia de Dios en la salvación del hombre. Y está hablando de aquellos que desprecian su gracia salvadora. Y que Dios te habla una vez, y que Dios te habla ¿qué? Otra vez, y que Dios te habla otra vez, y resistes. Aunque tenemos este ejemplo también, amados hermanos, y todo lo que nosotros leímos para que nosotros también le demos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido en Cristo el Señor. Y que uno debe dar gracias a Dios y siempre valorar todo lo que tenemos, porque nada tenemos por mérito propio, sino lo tenemos gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Por los méritos gloriosos de Cristo. Debemos valorar lo que Dios nos ha dado, cumplir con la encomienda que cada uno tenemos, pero de una manera especial, hermano. Y decimos de cariño, porque
Para que usted no se vaya a ofender, porque no es nuestro hermano hasta que nazca ¿qué? Alguien es nuestro hermano en Cristo hasta que nazca de nuevo. Mientras no nace de nuevo, ¿qué? Pues no es nuestro hermano. Algunos dicen, pues por lo menos primo. Bueno, primo, pero no es que no es un hermano en Cristo. Y a usted le habla el Señor para que no desprecie lo que Dios le da en Cristo. Por eso dice, seguir la paz con todos y la santidad. Y eso es una gracia que hemos recibido solo por el Señor, nada más. Al que ha nacido de nuevo, el que no ha nacido no lo tiene, no lo desprecie. Está la invitación, está el Señor llamando. Y pone el ejemplo de Esaú. Mira, Esaú tuvo todo, se le habló del Señor, intelectualmente conoció de Dios, la bendición la tuvo en sus manos y nunca quiso, despreció. Imagínense, hermanos, los que están ahorita en el infierno y que estuvieron toda su vida en un templo. ¿Cuántos llamados les hizo Dios? Ven en arrepentimiento y fe, ven en arrepentimiento y fe. Y pasó uno, y pasó otro llamado, y pasó otro llamado. Seguir la paz con todos y la santidad. Tú no puedes experimentar la paz con todos y la santidad hasta que nazcas de nuevo. Esto se recibe por gracia. Es decir, ven a Cristo, no desprecies como Esaú. Lo más grande, la gracia de Dios. La gracia del Señor. Oiga, sí, para nosotros ya, los que hemos nacido de nuevo, bueno, todo lo que Dios nos ha dado es una bendición y le damos gracias a Dios por ello, pero de una manera especial a usted que no ha nacido de nuevo. Y ese corazón se va a llenar de amargura, se va a llenar de tantas cosas y se va a endurecer. Se va a endurecer. Por eso es que el Señor está hablando y dice, Esaú fue reprobado porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue que. Ahora, uno se pregunta, ¿qué bendición? ¿La espiritual o la material? Pues la material, porque él nunca se arrepintió. Aquí se refiere a la material. Tanto las lágrimas, todo eso, vuelvo a repetir. Pongo un ejemplo, como el ladrón, está robando. Y lo agarran. Llora arrepentido. ¿Por qué llora arrepentido? Porque lo agarraron, no porque sea ladrón. Fíjate, llora arrepentido. Ay, me agarraron porque 50 años de cárcel, pudo haber robado todavía más. Él llora arrepentido porque lo agarraron, no porque sea ¿qué? Ladrón. Y es lo que tenemos que ver nosotros bien aquí en las Escrituras. Por eso es que nos está poniendo el ejemplo de Esaú. Y por eso es que ya sabéis que aún después deseó heredar, pero ya Jacob, ¿qué había hecho Jacob? Ya se había adelantado, ya había usurpado. Deseando heredar la bendición fue reprobado. Tomando el ejemplo de Saúl, él demuestra que éste rechazó deliberadamente la fe de su padre y de su abuelo al despreciar su primogenitura.
por lo tanto, él mismo fue rechazado. Dios lo rechazó, además de ese rechazo fue final e irrevocable. Años después de haber vendido su primogenitura, su padre Isaac quiso darle la bendición, pero ¿qué? No pudo hacerlo. Y ahí es donde nosotros decimos, ya la gracia de Dios ya no lo alcanzó. Y no quiere decir que la gracia de Dios no lo alcance o que el Señor dice, ya está desechado. No, amados hermanos, Él nunca quiso de Dios. Aquí lo que nosotros tenemos que entender, Él nunca quiso de Dios, y aquí es donde entra la responsabilidad del hombre. Y volvamos otra vez al entendimiento. Esaú deseaba la bendición de Dios, pero nunca deseó ¿a quién? A Dios. Es lo que nos habla Romanos cuando habla de esa gente que se hunde en el pecado. Dice, el Señor los abandonó. No, ellos no quieren a Dios, entonces se hunden en el pecado por el rechazo a Dios. Ellos quieren vivir a su manera y se van a hundir cada día más. De repente Saúl se dio cuenta que Dios lo había hecho a un lado, pero su corazón se había endurecido tanto que él no logró hacer un cambio de parecer. Ser reprobado quiere decir desaprobado, censurado, desechado, rechazado, condenado. Dios lo había rechazado por su actitud incorrecta. Tal fue el caso de Eliab, 1 Samuel 16, 6 y 7, pero ahí no nos habla de la salvación, sino que para ser rey, al igual que el de Saúl, que fue desechado, pero ahí no nos habla de la salvación, sino nos habla de que fue desechado también del reino. El problema de Esaú no está en que el Señor lo haya desechado. Él nunca nunca quiso nada de Dios. ¿Quería las bendiciones de qué? De Dios. Sí quería el doble de la herencia, que es lo que le tocaba a un primogénito. Sí quería todas las bendiciones. Sí, claro, yo quiero las bendiciones de Dios. Pero el problema es que no quería nada con el Dios de las bendiciones. Y entonces no podemos decir es que el Señor lo rechazó. No. Esa es su responsabilidad de Esaú. Él siempre rechazó a Dios. Él nada más quería las bendiciones de Dios. Y uno dice, Eliab, sí, bueno, Eliab, sí, Dios conocía su corazón, pero el Señor lo desechó ¿para qué? Él no iba a ser el rey de Israel. Lo desechó para eso, que no iba a ser rey. A Saúl también lo desecha del reino. Pero aquí estamos nosotros hablando de algo tan importante que es la gracia de Dios y la responsabilidad del hombre cuando éste desprecia y Dios habla una y otra vez y entonces nos dice, lloró mucho pero no pudo cambiar nada. Y aquí en esta parte donde nos dice la Escritura que no halló lugar de arrepentimiento aunque la procuró, ¿qué? Con lágrimas. Y ya tenemos nosotros bien el entendimiento. Él lloraba no porque había ofendido a Dios y había despreciado lo que significaba la primogenitura. No lloraba por eso, sino por el bien material. Otra vez, como les dije, el ejemplo del ladrón, o el que llora porque pecó, pero no llora por haber ofendido a Dios, sino porque ya perdió su ¿qué? Su lugar. Dice, ya no voy a tocar. Llora y llora porque ya no va a tocar. Y llora porque quiere tocar otra vez. Quiere tocar, pero no quiere ¿qué? Arrepentirse. Quiere tocar, pero no quiere arrepentirse. No reconoce que ofendió a Dios. Él nunca reconoce su pecado, nunca. Por eso cuando uno ve que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esta palabra, amados hermanos, cuando dice no halló lugar de arrepentimiento, vuelvo a reiterar, era por las cosas materiales que él había perdido.
Y por eso dice, la procuró con lágrimas. Es decir, él lamentó el haber perdido toda esa bendición, pero bendición material. Así, bendición material. El arrepentimiento le fue imposible. El escritor agrega que Esaú buscó la bendición con lágrimas. Según el relato de Génesis, Esaú no dio señas de penitencia, solo de ira contra su hermano Jacob. De allí que con sus lágrimas, pues él no buscó el arrepentimiento, sino solamente que la bendición, y es la bendición material. Así, la bendición material. No basta con llorar. No basta con llorar. Deben haber frutos dignos de ¿qué? Por eso alguien puede llorar y decir, mira, pero lloró mucho. Sí, lloró mucho por lo que perdió, no porque se haya arrepentido. Hermano, pero lo vemos compungido y llore y llore. Sí, pero porque quiere regresar a su ministerio de tocar, no porque se haya arrepentido. Cuando nosotros vemos el arrepentimiento de David, y que dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y él inmediatamente está reconociendo su pecado, dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, y ahí está siempre mi pecado, mi maldad, mi rebelión, y no le está echando la culpa a nadie, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a Betsabé, porque David pudo haberle echado, Señor, bueno, porque yo pequé por la culpa de Betsabé, está bien bonita, Señor, y pues imagínate, yo rey, y vengo a Petón, y luego Betsabé, pues esa Betsabé, Señor, tiene la culpa. ¿Le echó la culpa a Betsabé? Ni siquiera la mencionó. Él está reconociendo totalmente que el que había pecado, ¿quién era? Él. Y él no está diciendo, ay Señor, mi reino, ay Señor, que esto, que lo otro, mi nombre. No, él no está diciendo nada de eso. Él está expresando su dolor por haber ofendido a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se da cuenta? Cuando alguien le echa en su arrepentimiento, cuando alguien le echa la culpa a otro, eso ya no es arrepentimiento. Eso es hipocresía. Cuando uno se arrepiente verdaderamente, reconoce que el infractor es uno y nada más. No importa quién más haya intervenido, tú vas a venir delante de Dios y te vas a reconocer delante de Él sin echarle la culpa absolutamente a nadie más. Cuando usted le echa la culpa a alguien más, mire, mejor levántese y regrésese y echo a perder todo. Eso no es arrepentimiento. Va a seguir siendo el mismo impío y pecador de siempre. Uno tiene, amados hermanos, que acercarse al Señor con verdadero arrepentimiento. Pero en la vida de Saúl no vemos ¿qué? No vemos nada, no vemos ningún arrepentimiento. Por eso es que el Señor le habla al irredento hoy. Usted puede estar aquí. ¿Cuántos años estuvo Esaú ahí con Isaac, en el seno del hogar, escuchando? ¿Cuántos años tiene usted aquí escuchando la palabra, el llamado de Dios? Cómo el Señor le habla, cómo el Señor le indica, cómo el Señor lo lleva, cómo Dios lo lleva a Cristo para que se arrepienta, pero no ha querido. Y lo hemos visto llorar más de una vez, pero no arrepentido, sino por algún material que ha perdido, por algo que le está pasando, pero no por arrepentimiento. Si uno va a llorar es porque viene arrepentido a los pies del Señor. No se vio un cambio de actitud.
en Esaú. Al contrario, la ira quería matar ¿a quién? Quería matar a su hermano. No hubo un cambio. Las lágrimas de Esaú no pudieron solucionar la situación. La lección es evidente. Debemos saber que la incredulidad lleva al endurecimiento del corazón y a la apostasía. Ya que vemos nosotros a un Esaú. Fíjense cómo él quiso, porque ya lo vimos, cómo él quiso enmendar casándose con una de las hijas de Ismael, hijo de Abraham. Dice, vamos a querer enmendar. Y a veces la gente, ese supuesto cristiano, quiere enmendar, quiere hacer las cosas, pero no las puede hacer a su manera. No hay otro camino, solo el camino del arrepentimiento. Es ven a Cristo, ven a Él. Ven a Cristo el Señor. El que ha caído y se ha apartado del Dios vivo descubre que este lo ha rechazado, por lo tanto debemos esforzarnos en buscar la paz y la santidad, evitar la inmoralidad, la incredulidad y tener presente que caer en las manos del Dios vivo es algo terrible. Pues a cada uno de nosotros como nacidos de nuevo nos dice el Señor, mirad bien. Tenemos que mirar nuestra vida. Pero el llamado hoy es para usted que ha menospreciado la gracia de Dios. Y este es un llamado pero tan especial. Usted tiene que venir a Cristo. O puede quedarse como Esaú. Y al final su corazón va a terminar desviado. Hermanos, hay quienes terminan mal, en verdad, hay quienes terminan pero tan mal. Había una hermana, murió hace poco, todavía cuando yo no llegaba aquí. Y siempre con el corazón duro, que no, que esto, y despreciando la gracia de Dios, y entonces recibiendo quién sabe cuántas doctrinas, terminó casi enloquecida. Y llegaba con su servidor enojada, reclamando sus millones celestiales y que el manto celestial y que ella tenía no sé qué cosas, pero ya casi al punto de ¿qué? De la locura. Y así murió. Y escuchó la voz del Señor. Y escuchó, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? Pues el resultado fue que sí endureció su corazón. Y murió amargada y al punto de la locura, perdida, menospreciando la gracia salvadora de Dios. Póngase de pie. Hermanos, nosotros que por gracia del Señor hemos sido salvos, debemos estar sumamente agradecidos con el Señor. Debemos estar muy felices por lo que Cristo hizo en nosotros. Pero a la vez nuestro corazón se tiene que llenar de preocupación por aquel que ha escuchado la voz de Dios y el llamado una y otra vez y no ha querido. Esto es como si fuera un reloj de tiempo, porque el corazón se va endureciendo cada vez más. Por eso es que el Señor sigue hablando a cada corazón, sigue hablando a cada vida. Para que no haga como Esaú, venga a Cristo, reconozca que hasta el día de hoy ha despreciado su gracia. Esa gracia que tenemos en Cristo Jesús. Que la ha despreciado. La ha tomado en poco. Pero el Señor hoy le sigue hablando.
Hoy sigue hablando a su corazón. Amados hermanos, vamos a orar al Señor. Dios le habla a usted, venga a Él, venga a Él. Y a veces parecen palabras crudas, pero no queremos oír. Ya murió el hermano tal. Bueno, por decir hermano. Ya murió. Y uno dice, santo Dios. Siempre despreció la gracia. Quiso arreglar como Esaú, quiso tratar de componer las cosas, pero eso no le sirvió. Quiso ser moralista, pero eso no le dio. Tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos al Señor. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Muchas gracias, Señor amado, por cada uno de tus hijos, por tu iglesia, a quienes tú abriste nuestros sentidos, Señor, para contemplar la riqueza de gracia que tú nos ofrecías en Cristo nuestro Salvador. Y hoy gozamos, Señor amado, y atendemos tu voz cuando nos dice, mirad bien. Gracias, Señor, por tu palabra y por las exhortaciones que haces a nuestra vida, de ser fuertes, de seguir adelante, Señor, de seguir la paz con todos y la santidad. Pero sigues llamando, Señor amado, al irredento, al que no ha hecho compromiso contigo. Y le sigues hablando a través de tu palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, toma la vida, Señor amado, de aquel que no ha nacido de nuevo. Hoy tú vuelves a hablar a ese corazón. Hoy 30 de marzo del 2025 vuelves a hablar nuevamente a ese corazón. Vuelves a hablar nuevamente, Señor, dando, Señor amado, la oportunidad de venir en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor, aceptando la gracia salvadora de Cristo nuestro Señor, Dios de gracia. Imploramos tu misericordia, obra, Señor, poderosamente, obra, mi Dios amado, en grande manera. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Dios eterno, por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor amado, por tu palabra y porque podemos escuchar tu voz. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Estamos en tus manos benditas, en tus manos preciosas, mi Señor. Gracias porque sabemos que tú obras en cada corazón, en el corazón del pecador, Señor, para que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Muchas gracias, mi Dios amado. Ahora te ruego que bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala. Tú conoces los fines, Señor amado. Permite que cada uno con alegría podamos ofrendar con gozo, sabiendo que haces más. Te doy gracias por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos.